Te invito a pensar en una barra de navegación. Si tuvieras que definir cuáles son los elementos de la misma que se repiten constantemente, vos podrías decir que son los enlaces, claro. Ahora bien, si quisieras construir un componente navbar que pueda ser reutilizado en distintos contextos, ¿cuántos enlaces crearías? ¿Cómo enviarías al componente el contenido con todos los enlaces? Es justamente lo que vamos a aprender en este video. En escenarios como estos, en donde no sabes con exactitud qué cantidad de elementos va a terminar renderizando tu componente, es donde se hace necesario trabajar con arrays y sus métodos. De esta forma, ya no te va a interesar que al componente le pasen 1, 2 o 15 enlaces, vos sabés que los mismos van a ser pasados como un array a través de las props y dentro del componente tu trabajo será iterar sobre ese array e imprimir la cantidad de enlaces que correspondan, tantos como se hayan enviado. Pensá primero en cómo se van a enviar los enlaces desde los atributos del componente. Para esto vamos a asumir que nuestro componente ya se importó dentro del archivo principal app.js y que está recibiendo por atributo un array que contiene los enlaces que se desean renderizar. Algo así. Observa cómo el array es pasado dentro del atributo con nombre enlaces y que adicionalmente va entre llaves porque son estas llaves las que te permiten escribir tipos de datos de JavaScript que no sean simplemente cadenas de texto. Hasta acá, nada de qué preocuparse. Solo basta con tener algo de cuidado en la sintaxis y listo. Veamos ahora qué pasa con el componente en sí, el que tiene que imprimir esos enlaces. Dentro del componente, lo primero que necesitas hacer es recibir las props como parámetro de la función. Luego, dentro de la estructura de JSX que hayas definido, vas a tener que iterar sobre el array recibido para poder imprimir estos enlaces. Pero ¿qué tipo de ciclo te conviene usar para iterar un array e imprimir su contenido dentro de React? El ciclo, o realmente el método que deberías implementar, es el método map. El mismo itera sobre cada uno de los elementos de ese array y retorna un resultado por cada uno de los elementos. Y es aquí, en este retorno, en donde el elemento podrá renderizarse perfectamente. Por esto es que el componente se va a ver algo así. Observa cómo dentro de la lista tipo UL van un par de llaves y dentro de estas mismas se está haciendo referencia a la prop enlaces que recibe el componente, la cual es un array. Es sobre dicha propiedad que se ejecuta el método map. Map se ejecuta sobre un array. Algo interesante y que vale la pena resaltar es que dentro del map se está retornando una estructura de JSX que contiene el elemento LI. Y entre las etiquetas LI se está imprimiendo a cada enlace haciendo uso también de las llaves para poder mostrar el texto correspondiente. Es decir, el map nos va a retornar por cada uno de los elementos del array un bloque de JSX. Habiendo hecho lo anterior, ahora en el navegador podrás ver algo como esto. Bastante bien, ¿no? Sin embargo, demos una mirada ahora a las DevTools del navegador, más exactamente a la consola. ¿Qué pasa con este error que aparece? Menciona algo acerca de una key que debe ser única, pero tranquilo, tranquila. Solucionar esto es más sencillo de lo que parece. Sucede que los componentes que van a renderizar varios elementos del mismo tipo, como en este caso que tenemos muchos LI pero no sabemos cuántos, necesitan de una key con valor único, porque la misma le va a ayudar a React a identificar luego qué ítems han cambiado, cuáles han sido agregados, cuáles han sido eliminados. Por esto las keys deben ser dadas a los elementos dentro del mapeo del array, para darle a los elementos una identidad única y estable. ¿De dónde saco una key única y estable? Buena pregunta. Bien, la mejor forma de elegir una key es usando una string que identifique unívocamente a ese elemento entre sus hermanos. Y para esto vas a usar el atributo key al cual le darás un valor único. Algo más o menos así. Observa cómo ahora el elemento LI tiene un atributo llamado key y al mismo se está asignando el valor correspondiente al texto de cada enlace más el índice en el cual se encuentra el mismo dentro del array. Por lo tanto, cada key quedará armada de la siguiente manera. Como lo ves, ahora sí, cada elemento de tipo LI que se está renderizando cuenta con un identificador único, que lo hace diferente de sus demás elementos hermanos. Insisto, esto es fundamental para que React trabaje perfectamente. Algo que vale la pena aclarar, y para que te quedes tranqui, es que este atributo no se imprime realmente como un atributo HTML. Es decir, nunca lo vas a ver en el navegador, en el HTML, en las DevTools, porque ese dato es de uso exclusivo para React. Así que, sin más que agregar por el momento, acompáñame ahora a ver algunos ejemplos de código y así despejar cualquier duda que tuvieras al respecto. Retomemos entonces nuestro componente película, que efectivamente ya recibe por props tanto el título como el rating. Y vamos a hacer que reciba por props también los géneros, en este caso un listado.
Entonces, estos géneros que yo ya tenía preparados van a salir de las prop. Y fíjense, repasemos lo que ya tenía escrito. Lo que vamos a hacer es que cada uno de los géneros va a ser procesado a través de map. Y map nos va a dar un resultado para cada uno de los géneros. Cada uno individualmente se llama género y acá vamos a decir que por cada uno vamos a disparar un LI con el nombre del género. Obviamente, yo acá adentro podría escribir muchísimo JSX y hacerlo terriblemente complejo, y podríamos jugar con esa idea. Ahora, ¿cómo hacemos para que lleguen estas props? Bueno, en la tira de películas, así como teníamos la prop de rating y de título, vamos a tener una nueva prop llamada géneros, donde la gran diferencia es que cada uno de estos géneros va a ser impreso de una variable de JS. Un array que, por ejemplo, para Harry Potter diga fantasía y aventuras, y muy parecido para el resto de los géneros, con la gran diferencia que obviamente, según la película, los géneros van a ser distintos. Para Toy Story vamos a decir que es familiar y animación. Para Her vamos a decir que es drama únicamente. Para Parasite vamos a decir que es un drama también. Acá perdí un corchete. Y finalmente para Transformers vamos a decir que es acción y aventura. Bien. Si lo probamos ahora, ¿qué encontramos? Encontramos que cada una de las películas renderiza según sus géneros. De nuevo, jugamos con la idea de que las props nos permiten dar información personalizada para cada uno de los componentes. Ya teníamos el título, ya teníamos el rating, y ahora aparece la idea de las listas, donde cada vez que tengamos listas, arrays de elementos, en general trabajamos con el map para hacer un output para cada uno de los elementos, donde dentro del resultado del map decimos qué output esperamos por cada uno de los ítems de la lista. Ahora, como estábamos conversando, si observamos la consola, vemos que nos falta la key prop. Esto que ya acabamos de conversar. Así que vamos a ver cómo generarlo. Entonces, por cada uno de los LI, que son los elementos que se repiten en nuestro output, le vamos a poner el atributo key. Y justamente a cada key le vamos a poner, por ejemplo, el número de género más el número de índice. Bueno, ¿de dónde sacamos este índice? Bueno, map nos permite poder poner luego de cada elemento un i que va a ser nuestro iterador. Y de este modo podríamos observar que ahora el error no aparece más. Si observamos cada uno de estos LIs, no nos aparece el atributo key, porque es algo exclusivo de React. Pero por detrás, React justamente está utilizando este atributo key único para cada uno de los LIs dentro del componente para saber qué renderizar y hacerlo de manera óptima. Entonces, como regla general, pueden saber que cada vez que tenemos un array, ya sea recibido por prop o en una variable, vamos a utilizar el map para hacer un output para cada uno de los elementos. Y vamos a jugar con la posibilidad de tener un i en el map y el atributo key para dar un atributo único para que React funcione como está estipulado. De esta manera puedes hacer que un componente itere sobre un array y renderice en el navegador la información esperada. ¿Te animás ahora vos a practicar con esto?